Bienvenidos a Conversando con Wanda Rolón. Hoy tenemos un programa especial. Me place, para mí es una bendición, un privilegio poder tener aquí con nosotros al doctor y educador Magdiel Narváez. Antes de presentarlo, es un doctor en Derechos Internacionales y un gran orador a nivel internacional. Tuve el privilegio de estar con él en Israel el año pasado, escucharlo, ministra nuestras vidas. Es un placer para Puerto Rico, una bendición tenerlo como un teólogo en este tiempo. Gracias mil por la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes nuevamente en esta casa, que también es mi casa, y en este canal, que es un recurso espectacular para alcanzar tantas personas en y fuera de Puerto Rico. Así que la bendición es para mí, que puedan invitarme y contar conmigo. Amén. Hoy vamos a tratar un tema que ha estado, ¿verdad?, en la plana política, en las redes internacionales, donde mucha gente tiene muchas dudas, muchos cuestionamientos sobre este tema. Lamentablemente a veces la prensa no es tan clara o tan explícita como debería serlo, o omiten o no permiten que se tenga el conocimiento general de lo que está ocurriendo en este lugar. El tema, ¿verdad?, que estamos escuchando desde el 24 de febrero es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Hemos decidido hacer este programa especial para que toda la teleaudiencia pueda tener conocimiento en todas las áreas sobre este conflicto. Sabemos, ¿verdad?, que esto no es un conflicto que surgió de la noche a la mañana. Esto no es un conflicto que el presidente de Rusia, Putin, decidió el 23 de febrero embarcar en él, sino que tiene una historia. Tiene una historia en todos los aspectos, tanto religioso como político, como económico. Y por eso nos gustaría, ¿verdad? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuáles son las raíces históricas de ambos países? Mira, Ivette, esa es una pregunta básica cuando uno va a analizar cualquier tipo de conflicto, específicamente a nivel mundial. Porque como bien acabas de decir, los conflictos no nacen de hoy para mañana. O sea, no fue que Putin se levantó un día y dijo, bueno, hoy es el día para caer encima de Ucrania. Eso no sucede de esa manera. Así que cuando uno le da para atrás al reloj histórico, esto viene prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se acaba más o menos cerca del año 1945, y aunque se celebra la invasión de los aliados por Dinamarca en el D-Day, la realidad es que ya Rusia estaba en la linde, en los límites con Alemania, porque los alemanes intentaron atacar a los rusos, el invierno los sacó de carrera, así que Rusia aprovecha y entra. Una vez ocurre el final de la guerra, el mundo se polariza entre dos potencias. Estados Unidos, que representa el capitalismo, Rusia, que entonces llamada la Unión Soviética, que va a representar el comunismo socialista. Ese comunismo socialista y esa Unión Soviética era la unión de estados en una misma mentalidad política social, el comunismo. Ahí tienes Lituania, ahí tienes a Georgia, ahí tienes a Ucrania, entre otros, por decirte. Con el tiempo, la tensión que había fue intensa y se desarrolla lo que se llama la Guerra Fría. La Guerra Fría desemboca en los 60, cuando John F. Kennedy se hace presidente de Estados Unidos y tiene el temor de que el movimiento ruso comunista quiera adueñarse de más países. ¿Por qué? Porque en el bloque oriental, que es el que se llama el bloque que contiene países como China, Taiwán, las dos Coreas, los dos Vietnam, ya había la semilla del comunismo en unos cuantos países, y entonces Estados Unidos empieza a ver la posibilidad de que el mundo vaya a ceder ante el comunismo y quede atrapado en términos de negociaciones, porque aquí el problema es la cuestión económica por todos los lados. Viene la crisis con Cuba, de los misiles, con Fidel, eventualmente asesinan a Kennedy, y hay una transición en Rusia con Mikhail Gorbachev de salir de la Unión Soviética y entrar
en lo que se llama la perestroika. La perestroika era el proyecto político de desmantelar la Unión Soviética para que todos los estados que la componían se convirtieran en estados soberanos. Claro, eso planteaba unos acuerdos entre ellos de no alianza con ninguna otra potencia, no alianza con ninguna otra organización y no alianza con ningunos otros países. Así que de carrera ya se sacaba la posibilidad de Ucrania estar con la OTAN, la posibilidad de Ucrania entrar en la Comunidad Europea o la posibilidad de Ucrania y cualquier otro estado de ellos de ser totalmente independientes sin nexos o lazos con la Unión Soviética. Eventualmente todos sabemos que la OTAN hace un acercamiento, Ucrania empieza a coquetear con la idea de poder intervenir, de poder entrar en lo que se llama la OTAN, y con esto entonces Vladimir Putin empieza a enviar mensajes a Ucrania diciéndole, mira, estás violando los acuerdos, no te puedes aliar con la OTAN, el arreglo es con nosotros. Y claro, eso tiene un efecto, ¿no? De el por qué él hace ese tipo de advertencia, porque más allá del acuerdo, aquí lo que está pasando es qué tiene Ucrania que ofrecerle al mundo que si se une a la OTAN puede debilitar las relaciones comerciales y económicas con Rusia. Claro. Y ahí es que empieza el meollo, ¿ves? Entonces, eventualmente, pues los anuncios, ¿verdad? De que si haces esto te va a tener que invadir y recuperarte. No debemos olvidar que en la antigua Rusia, una de estas poblaciones que se invadió primera, Kiev, era la capital rusa, que hoy es Ucrania. Así que hay parientes ucranianos en Rusia, parientes rusos en Ucrania y así por el estilo. Vamos a ir viendo cómo en el desarrollo de este programa se van complicando los asuntos. Claro que sí. Es importante que la gente entienda por qué una gran potencia como Rusia, con 140 millones de habitantes, con 9 personas por kilómetro, ¿verdad? Por ciudadano, comparativa con Ucrania, que lo que tiene son 40 millones, la gente dirá, pero ¿para qué Rusia quiere Ucrania? Pero claro, es que Ucrania cuenta con un potencial de material que para Rusia es importante, aparte de donde está localizado. Correcto. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a pausar, volvemos en breve. CTN Internacional. NB Hurricane Protection 948-3231. RS Contractor 787-359-1784. Cristo Ahora Veo Café evangeliza hasta los confines de la tierra. James Enterprises 529-2202 presentan CAP 2022, año de cumplimiento, en la senda antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan. No permita que ofensas que te han hecho te quiten la oportunidad de tener un encuentro con el Dios del cielo, de entrar en contacto con el Dios divino. Pastor Samuel Rodríguez. No te quedes estancado en el COVID, en la pandemia, en la política. No te quedes estancado en el drama. No, este es el año de tú y tu casa levantarse en el nombre de Jesús en Nazaret. Apóstol Wanda Rolón. Todo Dios está buscando a alguien que corra con la visión, que le crea a Dios, alguien que sepa que Él es Dios todopoderoso. Comenzamos el viernes a las 7 de la noche, sábado 8 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia. Quiero por este medio invitarte
al 15 de abril a las 7 de la noche en nuestro gran servicio de Viernes Santo. También estaremos celebrando un homenaje al Cristo resucitado el domingo 17 a las 10:30 de la mañana. Ven y celebra con nosotros el momento glorioso en que Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita el tercer día. Será una experiencia inolvidable. Y continuamos Conversando con Wanda Rolón en un programa especial que estamos haciendo sobre el tema del conflicto actual entre Ucrania y Rusia. Estábamos hablando, el profesor McDill Narváez nos estaba hablando de una de las razones por las que este conflicto existe, y me gustaría que abundara en las razones, los recursos que Ucrania cuenta, que mucha gente desconoce y quizás lo ven como un país que está al lado de Rusia sin mucha importancia. Sí. Cuando surge la perestroika, los magnates rusos que se lucraron durante el comunismo, porque cuando la gente habla de comunismo piensa que todo el mundo está en igualdad de condiciones, y eso no es real. Siempre hay una estrata que se va a lucrar del resto. Cierto. Y aquí estaba la KGB, de donde viene Putin, estaban los grandes empresarios, de donde venía Mikhail Gorbachev, y los dueños de empresas o de fábricas, que después cambiaron a fábricas de armamentos. Y ellos les surtieron armamentos a medio mundo, en todos lados. Donde quiera que había un conflicto, ellos le metían la AK-47, los MiGs, los misiles, aquello, lo otro. Y se enriquecieron más todavía, pero hay una serie de recursos que Ucrania es quien los suple. Por ejemplo, Ucrania está entre los países número 1 del mundo, digamos entre los primeros 5 del mundo, por darte un número, en lo que es producción de maíz, trigo, cebada, manganeso, hierro, acero, gas natural y uranio. La lista es larga, pero esto que le mencioné es vital para el desarrollo de cualquier asunto comercial a nivel mundial. En especial el uranio y el gas natural. Vamos a hablar de eso. Cualquier país del mundo que quiera tener armamentos nucleares o que quiera construir una planta nuclear para depender menos del petróleo y más de la energía que se surge de este proyecto, necesita uranio, porque el uranio es el elemento indiscutiblemente necesario para cualquier elemento de naturaleza nuclear. Yo recuerdo que los iraníes venían a Caracas en el primer término de Hugo Chávez porque Hugo había dicho que en el Orinoco había uranio. Entonces vino a buscar uranio porque Irán quiere armas nucleares para ver si puede destruir a Israel. ¿Bien? Entonces, lo segundo es el gas natural, porque el primer productor de gas natural del mundo es Rusia. Que es un productor, no es el que lo produce, es el que a veces lo compra crudo o compra las vetas y lo desarrolla para comercializarlo. Si la gente se acuerda de la crisis en Siria, que todo el mundo decía, no, lo que pasa es que hay una guerra civil en Siria. Sí había una guerra civil en Siria con el gobierno, pero allí se metieron los iraníes, se metieron los rusos, montaron una base desde donde le dispararon a Israel, dicho sea de paso. Pero lo que había ahí era que querían traer un gasoducto desde el extremo oriente, apoyado con los chinos, que para eso secaron el Éufrates, que es una profecía bíblica, para pasar ese tubo completo por todas las líneas de petróleo que hay en la zona, para llevarlo hasta el Mediterráneo y ofrecerle gas natural a más países que dependen bastante del petróleo. Y entonces se forma la lucha entre los países petroleros y los países de gas natural. Los de gas natural representados por Putin y los de petróleo representados en ese momento por Donald Trump. Y por eso Donald Trump viaja a Siria a una reunión con Putin para poner paz y armonía en el asunto comercial. Entonces, si Ucrania se une a la OTAN, a la Organización del Tratado de Atlántico del Norte, donde países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Finlandia, Suecia,
son miembros, una vez tú integras ese grupo, tus productos se empiezan a comercializar y a mercadear en estos países que pertenecen a esta organización en primer turno. ¿Qué significa primer turno? Que aunque Rusia quiera comprar, tiene que esperar que se le supla a estos primeros. Entonces Rusia dice, no, porque yo no voy a permitir eso porque yo tengo un acuerdo contigo de haberte dejado la independencia para entonces que tú hagas negocios conmigo. Y tenemos que recordar que la perestroika a duras penas fue en el 80. O sea, que estos estados rusos que ahora son independientes como Ucrania tienen menos años que lo que tiene Israel como nación, que fue en el 48. ¿Ves? Entonces, cuando tú miras esto desde ese panorama, tú dices, pues aquí el problema es económico. ¿Ves? Entonces, la gente dice, sí, pero ellos pudieron haberse unido a la Comunidad Europea. No, pues hay 11 países que no los quieren. ¿Por qué no los quieren? Bueno, porque muchas personas no saben cómo funciona la Comunidad Europea de los países, ¿verdad? Y aquí el problema es que esto tiene un grupo que es un comité ejecutivo que va a evaluar qué produce cada país. Y ellos van a determinar del producto de cada país quién es el primer turno. Volvemos a los turnos. Por ejemplo, para que tengas una idea, si tú tienes productores de olivos a nivel masivo, tienes a Grecia, tienes a Italia y tienes a España, que los tres pertenecen a la Comunidad Europea. Y la comunidad decide en su reunión ejecutiva que España es el primer turno. Grecia tiene que esperar que España le supla a todo el mundo y después de Grecia a Italia, después de España a Italia, y a lo último Grecia, lo que quede, pues se le van a perder las aceitunas. Entonces, si para Grecia esa es la producción principal, pero no compite con la de España, le crea un impacto económico que los va a llevar a la quiebra. Entonces, si tú invitas a Ucrania a ese juego, vas a desplazar montones de gente porque Ucrania está número 1 por encima de un montón de estos países europeos, que sería un impacto económico en contra de ellos y un desbalance. Bien, así que se genera esta situación. Putin obviamente quiere preservar la relación comercial, pero se le va la mano actuando bélicamente, donde hay un atropello de inocentes, de civiles, que no justifica lo que está haciendo. Hay otras personas que plantean, mira, esto es una cortina de humo, hay detrás de bastidores pasando más cosas todavía, esto es para entretener a la gente. Yo esa teoría todavía no la puedo analizar bien, porque me duele mucho pensar que el mundo en el que vivimos, y sé que siempre ha sido así, tenga la capacidad de sacrificar gente, niños, ciudades, territorios con alimentos que nos van a hacer falta en algún sitio del camino, simplemente porque 2 o 3 que tienen el control mundial quieran hacerlo así. Me da trabajo, aunque sé que así funciona esto. Así que hasta ahí tienes además esa idea, ¿verdad? Claro, si la pregunta que viene es si estamos en un conflicto mundial tipo Tercera Guerra Mundial. Sí, hay gente que pregunta, ¿esto es la Tercera Guerra Mundial? Sí. Y yo creo que la gente tiene que entender lo que representa llamarle una Tercera Guerra Mundial. Correcto. O cuánto afecta mundialmente. Bien, ese es un análisis bueno, porque entonces separas una cosa de la otra. No estamos en una guerra mundial todavía. Y no vamos a estar porque ya próximamente van a empezar los desarmes, van a empezar a salir de las regiones. ¿Por qué no es un conflicto mundial? Porque no tienes 2 potencias mundiales peleando. O porque no tienes múltiples países peleando, como hubiera sido el caso de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes una potencia mundial, que es Rusia, peleando con un país de segundo orden. Bien. ¿Que tiene efectos mundiales? Sí, claro. Tiene efectos mundiales porque una vez se afecta la producción de Ucrania, se crea un desbalance en el mercado internacional. Claro. 1. 2. Las sanciones que se utilizan para condenar las acciones de Rusia son sanciones de corte económico para que la gente vaya viendo que las guerras actuales no se pelean necesariamente con armas. En una trinchera. Se pelean en una trinchera matando gente. Se pelean desde las estructuras económicas y tecnológicas. Eso es así. Entonces, sancionan
las acciones rusas, sancionan los productos rusos, sancionan la bolsa de valores rusa. Ahí tiene un problema porque todo el mundo que está detrás de Putin como gran empresario aportando va a tener un impacto económico adverso, habida cuenta de que dependen de este comercio internacional. Y entonces vamos a ver cómo una nación poderosa se va estrangulando económicamente. Claro, volvemos a reconocer la mente estratégica de Vladimir Putin, porque esto él no lo hace de la noche a la mañana. Y mientras Estados Unidos está peleando con las elecciones pasadas entre Trump y Biden y las luchas de las cámaras, Putin fue y se hizo aliado de los iraníes, se hizo aliado de India, que es el país que más ciudadanos tiene en las corporaciones más importantes del mundo, como CEO y vicepresidencia. ¿Bien? Se hace aliado de Indonesia, se hace aliado de China, se hace aliado de Pakistán. Y entonces de momento tú dices, le vamos a recortar a Rusia por aquí. Bueno, pues tiene otros aliados que se pueden mover para otro lado. No va a ser lo mismo, pero va a sobrevivir. Exacto. Esta gente piensa, esto es un tablero de ajedrez que se piensa antes de mover cualquier ficha. Con eso en mente, nosotros estamos en un conflicto bastante regionalista. Rusia tiene todo el armamento para acabar con esto en un día. No lo hizo. Nos deja pensar que el interés no era desaparecer a Ucrania del mapa, que querían mandar un mensaje tanto a los ucranianos como a la OTAN y a la Comunidad Europea. Si eso era el mensaje, they make their point, ¿verdad? Hicieron su punto. Por otro lado, ¿cómo queda el mundo ahora? Después de este tiempo de conflicto bélico. Y como usted dice, es un enfrentamiento de este nuevo tiempo, donde ya no estamos peleando únicamente de trincheras, sino que ya hay unas redes sociales que están muy activas, hay unas compañías internacionales que decidieron retirarse. O sea, hay otras formas de crearle presión a este país que cree conflicto. Que más que todo también, así como usted dice, Putin está mandando un mensaje, pero las naciones también están mandando un mensaje de cómo se pelea hoy día. Que ya para otras potencias tipo China, que pudiera en cualquier momento levantar bandera y copiar de lo que está ocurriendo, sabe a lo que puede enfrentarse si en algún momento dado decide hacer presión en estos aspectos. Eso es correcto. Así es como se maneja el mundo en la actualidad y evitando todo el tiempo que las acciones de uno sientan los precedentes o las bases para que otros actúen. Por ejemplo, que la invasión posible de Rusia contra Ucrania se hubiera dado de forma masiva. Eso hubiera planteado que los chinos podían volver a invadir Taiwán y quedarse con Taiwán. Exacto. Porque si no le hiciste nada a Rusia, pues no me lo vengas a hacer a mí. Exacto. ¿Okay? Y la posición de Estados Unidos, que queda débil ante el mundo entero y con temor, porque tiene ese conflicto de frente, pero a las espaldas tiene los chinos, que le vienen pisando los pies. Y entonces no han logrado ver cómo articulan, sin contar las múltiples controversias internas que tienen con el hijo de Biden, que también salen a flote, ¿verdad?, en cada situación de esta, a saber qué es cierto, qué es falso y qué repercusiones puede tener a nivel internacional, que se ha dicho y que va a traer cola en los próximos meses. Lamentablemente. Cuando volvamos de la pausa, me gustaría, profesor MacDill, que hablemos un poco, ¿verdad?, para que la gente pueda tener conocimiento también en esto, de la importancia de la presencia cristiana en ambos países. Excelente. Porque piensan en Rusia, ¿verdad?, algo comunista, y no saben hasta qué punto ha sido evangelizada o tiene influencia, al igual Ucrania. Y como usted dijo ahorita, estamos hablando de dos naciones que no están divididas en su totalidad, sino que en Ucrania hay familias rusas, como en Rusia, o sea, se han cruzado. Sí, y entonces es importante que la gente sepa que esto no se trata de decir, por ejemplo, Jamaica y Cuba, que no tienen ningún tipo de relación entre ellas, ni cultural, ni histórica, ni económica, o sea, no hay ningún tipo. Sí, son dos países que hoy día son dos países separados, pero que tienen muchas cosas que los mantienen unidos, empezando por la ciudadanía. Definitivo. Y en este caso, pues, vamos a hablar un poquito de la parte cristiana. Vamos a una pausita rapidito, estamos aquí en Conversando con Wanda Rolón.
primer simposio Misión 22, 30 de abril en la Iglesia La Senda Antigua. Invitado Apóstol Sidney Stair, misionero por 30 años en Puerto Rico y la Agencia de Misiones Aliento a las Naciones con temas actualizados en las misiones. Capacítate para responder al llamado de Dios. Se requiere registro antes del 28 de abril. Accesa eventbrite.com y busca Misiones 22 o busca en Facebook Misiones Task Force. Quiero por este medio invitarte al 15 de abril a las 7 de la noche en nuestro gran servicio de Viernes Santo. También estaremos celebrando un homenaje al Cristo resucitado el domingo 17 a las 10:30 de la mañana. Ven y celebra con nosotros el momento glorioso en que Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Será una experiencia inolvidable. Y regresamos aquí a Conversando con Wanda Rolón. Nos encontramos con el profesor Magdiel Narváez. Estamos en un programa especial hablando sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Hemos tocado ya ciertas partes, ¿verdad?, de los recursos de Ucrania, la posición de Ucrania ante esta situación, las razones, ¿verdad?, que aparente y alegadamente Putin puede tener para este ataque. Le preguntaba al profesor Magdiel Narváez sobre la parte de la presencia cristiana en ambos países, no solo en Ucrania, sino en esta nación Rusia, que es conocida como comunista. Sí, y la pregunta es bien válida. Cuando uno va a Israel y está en el Monte de los Olivos, empieza a bajar desde arriba, desde la Gruta de la Ascensión hasta el Getsemaní, a mano derecha uno ve una iglesia con unas cúpulas que parece que está viendo el Kremlin. Cuando la gente pregunta, ¿y esa iglesia cuál es? La contestación es, esa iglesia es la iglesia rusa ortodoxa de María Magdalena. La gente piensa que es en honor al personaje bíblico María Magdalena, pero la realidad es que la construyó un zar ruso, wow, que su esposa se llamaba María Magdalena. Qué bien. Entonces, ¿por qué traigo esta alusión? Mucho antes de que se estableciera el comunismo ruso, la estructura que existía eran los zares, y había una iglesia todavía presente al día de hoy, rusa ortodoxa. Igual que los griegos ortodoxos, son iglesias que se salen del manto de la estructura católica, apostólica y romana, porque tienen diversas doctrinas y dogmas que no comparten. Entre ellos, la cuestión de las imágenes, la infalibilidad del Papa, que los sacerdotes se puedan casar. Y esta iglesia vivió por mucho tiempo en Rusia, juntamente con otras iglesias de corte cristiano no tradicional, como los conocemos nosotros aquí en Puerto Rico, y que le dieron paso en algún momento a misioneros que fueran a evangelizar en Rusia, cuando se llamaba la cortina de hierro, que entonces se empezó a prohibir la evangelización, pero las iglesias siguieron funcionando y los misioneros siguieron evangelizando. Y entonces, pues, la presencia de cristianos en ambas naciones empieza a crear una presión interna en cada país, porque los cristianos de Ucrania van a reclamar la paz para ellos y para los familiares cristianos que están en Rusia. Los cristianos rusos van a hacer lo propio por los familiares cristianos que están en Ucrania. Y ahí empezamos a ver algunos aspectos que no son los más saludables, porque entonces con los reclamos de los rusos viene Vladimir Putin y empieza a imponer la mano pesada política
de sancionar la libertad de expresión. Wow. Todo el que esté en contra de lo que estoy haciendo en contra de Ucrania, yo lo voy a someter y lo voy a meter preso. Bien. Viene la mano del presidente ucraniano a decir, el que no esté conmigo, ¿ve? Entonces está en contra mía, y yo estoy haciendo un llamado a que todos juntos luchemos por la nación. Cristianos al fin no aprobamos la paz, la guerra. No somos gente que tenemos que promover la paz. Pero se hace cuesta arriba en un momento como este. Eso es así. Bien difícil. Y obviamente aquí vemos la ausencia del Papa como una voz crucial que ha hecho comentarios desde las gradas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no está tan en precario como las otras iglesias, que son los rusos ortodoxos y los griegos ortodoxos. Claro, él ha hecho un llamado y ha hecho sus expresiones, pero si este conflicto fuera en otro sitio, las cosas hubieran sido más, más alivio en términos de los ciudadanos, pues porque la gente que responde a la Iglesia Católica están siendo defendidas por la estructura, no importa el país en el que se encuentran. Y esa es la parte católica. Profesor, la parte evangélica. Sí. ¿Cómo está en Ucrania y en Rusia? Hace unos días estuvo aquí un pastor ucraniano, Slavik, que es misionero, y estuvo hablando de unos conversatorios que estuvo haciendo en diferentes lugares de Puerto Rico sobre el crecimiento de la iglesia cristiana evangélica en Ucrania y en Rusia, hablando incluso de iglesias establecidas por el movimiento evangélico en Rusia y en Ucrania, y cómo estas personas que han estado en este tiempo emigrando, ¿verdad?, a Polonia, han llegado a Polonia y han sido refugiadas muchas de ellas en iglesias, y han pedido por pastores ucranianos para poder continuar, ¿verdad? Y algunos hasta que han escuchado de este Dios, pero hasta ese día no habían entregado su vida. Amén. Y al ver esta situación, pues los ha llevado a aceptar al Señor, pero es importante saber cómo está el evangelio, el cristiano evangélico en estos países. Pues para sorpresa de muchas personas en el mundo, el trabajo misionero nunca se ha detenido. Desde que ocurre la Segunda Guerra Mundial en adelante, los campos misioneros en Europa, los campos misioneros en Rusia y en África aumentaron. Wow. Con el dolor del holocausto judío, de las 100 millones de personas que prácticamente mueren en la Segunda Guerra Mundial, hay un despertar por las almas y empiezan entonces iglesias con mucho poder adquisitivo a preparar y comisionar misioneros para llegar a estos sitios. Llegan los misioneros, se enfrentan a las grandes luchas y los desafíos políticos de persecución, de contratiempos, de amenazas, pero encuentran en casas, encuentran en familias la recepción necesaria para la palabra del Señor. Y ya cuando las familias empiezan a ceder a la voz del cristianismo, se forma la iglesia. Y entonces tenemos iglesias cristianas evangélicas en Ucrania. Tenemos cristianos evangélicos en Rusia. Yo bauticé a un muchacho llamado Luis de Moscú, Rusia, que se convierte porque un cristiano le puso en el bolsillo de su coat, en el tren, una copia del Evangelio de Marcos. Qué bello. Y él llega a la casa y lo lee y se convierte. Y decide que tiene que bautizarse porque allí se pide una visa rusa para poder ir a Israel. Le tomó 3 años acomodar la visa más el dinero. Llega a Israel, no ve a nadie, nos ve a un grupo puertorriqueño bautizando gente en el Jordán. Yo siempre pregunto si hay alguien que se quiere bautizar. Él me dice que él quiere, yo lo entrevisto y dice, ¿y cómo tú llegas aquí? Me dice, porque en Rusia hay cristianos evangélicos predicando el Evangelio. Amén. Entonces, esta presencia, fíjate cómo Dios mueve las cosas. Esta presencia lo que hace es que ahora en la crisis, que ahora en la necesidad, Cristo se convierta en la alternativa, no en una alternativa, en la alternativa de garantía de salvación y de paz para la familia. Es el refugio principal para muchas de estas familias que han estado saliendo
Y pues tristemente, ¿verdad? Nadie desea tener que salir de su casa un día, quizás con una pequeña maleta y pues su familia, sus mascotas. Sí. Pero la diferencia la hace el saber que donde quiera que estén, están con Cristo. Que hay esperanza. Que hay esperanza. Y para muchas personas quizás desconocen que en Ucrania hay una población alta de cristianos. Bien alta. Más alta de lo que la gente se imagina, que incluso comparten más que en otros países del mundo, aun cuando tienen trasfondos de fe diferentes. Okay. O sea, en Ucrania se da el fenómeno, porque es un fenómeno, de que el ruso ortodoxo y el cristiano evangélico pueden converger en algún tipo de actividad donde se proclama a Cristo. Wow. Eso lo que hace es que solidifica la fe de la gente que vive allí. ¿Sí? A diferencia de otros países donde tenemos más oportunidades y andamos en una guerra campal sin precedentes. También eso implica la capacidad que tiene el pueblo cristiano ucraniano de solidarizarse unos con otros. Y eso tiene un efecto porque ellos tienen parientes en Rusia y rusos tienen parientes en Ucrania, como hemos dicho, y entonces ese efecto crea lazos firmes por encima del conflicto bélico que se está pidiendo. ¿Sí? Tú tienes un soldado ucraniano que es cristiano, que va a defender su tierra de frente contra un soldado ruso que a lo mejor es hasta pariente de él o tiene la misma fe de él, que era una crisis, le crea un impacto. Y yo diría que aunque la gente no lo quiera reconocer, parte del proceso de que esto no haya avanzado más está ahí, en ese detalle del cristianismo ucraniano. Yo entiendo que el presidente Vladimir Putin tenía una expectativa y se dio cuenta que no se encontró con el país que él pensaba que se iba a encontrar. Eso es cierto. Porque, ¿verdad? La palabra lo dice, nuestra carne no es nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes, ¿verdad? De la maldad. Y él no sabía con lo que se iba a enfrentar en ese término. Hay un Dios que protege, hay un Dios que levanta bandera, hay un Dios que pelea por nosotros. Amén. Y ese es el que se ha encontrado, aunque él no lo reconozca todavía, pero la lucha no se le ha hecho tan fácil como quizás él pensaba que en 2 o 3 días iba a poder terminar este conflicto. Bien lo has dicho, cuando uno mira conflictos previos, digamos, por ejemplo, cuando Estados Unidos invade a Kuwait para salvarlo de las manos de Saddam Hussein, tú veías los guerreros iraquíes soltando sus municiones y sus fusiles en el piso para rendirse, cuando ese es su propio terreno, pero no querían el combate. Entonces quizás Vladimir dice, yo soy una potencia mundial, Ucrania va a ceder ante mí, ahí hay gente rusa mía que me van a respaldar, pero no contó. Primero, con que este país no iba a ceder tan fácil, y segundo, que los vínculos familiares cristianos pesaron más que las razones políticas que él pudiera tener. Exacto. Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos de la pausa, profesor, me gustaría que aclaráramos un punto que yo sé que para muchos cristianos es importante y es la parte de lo que se conoce en la Biblia como la guerra del fin de los tiempos. Amén. Sí. Esto ha traído, ¿verdad?, ciertas polémicas. En lo que dice la palabra, los tiempos que establece que ocurrirán y lo que estamos viviendo hoy día, hay personas que pueden estar un poquito ansiosas con este tema, pero la Biblia es clara sobre ese tema. Así que cuando volvamos de la pausa vamos a hablar un poquito sobre este tema, venimos enseguida. Primer Simposio Misión 22, 30 de abril en la Iglesia La Senda Antigua. Invitado, Apóstol Sidney Stair, misionero por 30 años en Puerto Rico y la Agencia de Misiones Aliento a las Naciones con temas actualizados en las misiones. Capacítate para responder al llamado de Dios. Se requiere registro antes del 28 de abril. Accesa eventbrite.com y busca Misiones 22 o busca en Facebook Misiones Task Force.
Media vigilia en la Senda Antigua en Toalta. Viernes 1 de abril, comenzando a las 7:30 de la noche. Será una noche de alabanza, adoración y oración al Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Efesios 6:18. Y estamos ya en las postrimerías de este programa especial de conflicto entre Ucrania y Rusia, conversando con Wanda Rolón. Agradecemos infinitamente la oportunidad a nuestra apóstol Wanda Rolón por darnos el espacio, la oportunidad de poder estar aquí, de tener este espacio para entrevistar al profesor Magdiel Narváez, que ha sido enriquecedor, ¿verdad?, lo que ha podido aportar para que todos estemos claros de lo que la palabra establece, de los tiempos que estamos viviendo y lo que está ocurriendo con este conflicto, y no andemos repitiendo lo que a veces se escucha que no es la frecuencia correcta. Correcto. Vamos a hablar un poquito sobre lo que la palabra establece de la guerra del fin de los tiempos. Yo sé que hay personas cristianas o algunos no cristianos, pero que tienen conocimiento y están especulando, ¿será esta la guerra del fin de los tiempos? Y me gustaría, profesor, que pudiera aclararle a nuestro público realmente lo que la palabra establece. Espectacular. Nosotros tenemos dos conceptos: señales del final de los tiempos y tenemos el final de los tiempos. ¿Por qué se llama el final de los tiempos? Bueno, porque es el final del tiempo del pecado, es el final del tiempo de proclamar la salvación, es el final de la gracia. Todo tiene un final y el final llega con el juicio, que es el juicio final de la raza humana, donde Dios pues tiene que tomar su lugar como juez y decidir: yo los dejé en esta tierra, puse unas leyes, ustedes hicieron lo que quisieron, hay un remanente que se encuentra conmigo, así que voy a separar unos de otros. Eso está más que meridianamente claro. Todo lo que tiene un principio tiene un final. ¿Bien? Ahora bien, cuando la gente ve esto rápido puede pensar, y le vamos a dar parte del crédito de por qué piensan así: viene el Armagedón. Rusia es Gog, China es Magog, o lo ponen de una forma o de otra, y lo clasifican y lo ubican. Y a veces tenemos personas bien intencionadas, pero que el ejercicio que hacen es una cacería profética escatológica. ¿Por qué una cacería? Porque ven el evento y entonces van atrás al texto a buscar cómo lo respaldan. Cuando debería ser ver el texto y mirar entonces para adelante el evento, que es lo que procede, ¿no? Cuando uno lo mira así, tú dices: deja ver qué dice el texto bíblico primero. Exacto. Bien, el texto bíblico dice que la guerra del final de los tiempos está descrita en el capítulo 19 de Apocalipsis. Ahí describe que Jesucristo viene en un caballo blanco con sus huestes celestes a pelear. Y aquí vemos los personajes. Con los ejércitos de la tierra. ¿Por qué? Porque le han declarado la guerra a Israel. Y el Señor viene, y ahí es que se cumple el texto de que todo ojo le verá. ¿Cuándo lo van a ver? Cuando venga esa guerra, para que Israel vea que aquel que crucificaron era su Mesías. Y como en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando Israel se veía pillado por sus enemigos, recurrían al Señor para que les diera la victoria, y al recurrir al Señor, quien va a aparecer es Cristo. Así que mirando ese escenario, de momento yo digo: déjame entonces agarrar el texto y mirar lo que está pasando. ¿Son los ejércitos del mundo los que están peleando con Israel? No. Está peleando Rusia con Ucrania. Si de momento hay un giro que Rusia decide atacar a Israel, tampoco, porque Rusia no representa todos los ejércitos del mundo. ¿Cómo se pudiera dar este escenario que lo pudiéramos entender? Bueno, que hubiera un orden mundial en un momento determinado, en los futuros años,
que decida cómo van a ser las cosas a nivel del mundo y que Israel se oponga. Y entonces el mundo quiera ir en contra de Israel. ¿Por qué? Bueno, porque Israel en este momento es el país número 1 en tecnología militar mundial y el número 1 en telecomunicaciones. Asunto de que el mundo entero depende de esta nación que está en el mismo Medio Oriente. Razones de más hay para querer atacarlo y desaparecerlo, porque hay mucha gente que es xenofóbica, en otras palabras, que tienen fobia contra el mundo judío. Y ya, entonces todo lo que representa el judaísmo, pues entonces ya es una lucha para ellos. Pero este escenario nuestro no es un escenario apocalíptico, aunque es un escenario crítico. ¿Dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en las señales del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque es un conflicto que ha afectado al mundo, que ha puesto en la poltrona pública el cristianismo ucraniano y el cristianismo ruso, y que nos ha hecho ver que esto Cristo lo predijo en Mateo 24 cuando le anunció a sus discípulos que iba a haber guerras y rumores de guerra. ¿Por qué es importante que podamos clasificar las cosas como señales? Si vienen apareciendo señales desde el 2000, bueno, porque cada señal que se cumple lo que hace es que nos anticipa que el regreso del Señor está más cerca. La gente viene y le dice a uno, bueno, pastor, pero usted está hablando de que Cristo viene, y la iglesia primitiva lleva 2000 años predicando, que desde 2000 años atrás, que Cristo viene y no ha venido. Bueno, pues si no ha venido hasta ahora, estamos más cerca, porque ya han pasado 2000 años. Entonces hay gente que me dice, Gigi Ávila se equivocó, porque estaba anunciando que Cristo venía y que él lo iba a ver y se murió. Bueno, él anunció lo correcto. Lo que pasa es que Cristo no vino en su tiempo, vendrá en otro tiempo. Y lo va a ver. Y lo va a ver. ¿Qué quiero decir con esto? La profecía escatológica no tiene por qué cumplirse a poco tiempo de decirse. Dios le anunció a Israel que los iba a sacar del cautiverio. ¿Cuánto tiempo se echó? 70 años. Dios dijo que iba a venir un Mesías. ¿Cuánto tiempo se dio desde la primera profecía? 500 y pico de años. Dios dice que Cristo va a venir. ¿Cuánto se va a tomar? 2000 años que se tome, porque el tiempo de Dios no es el nuestro. Eso es así. No es nuestro. Yo lo que hago es que creo. Y si no se cumple mientras usted está en vida, es que ese no es mi problema. Eso es problema de él. Él cumple cuando él quiera. El mío es anunciarlo. Entonces yo miro esto como señales. Mira qué interesante. Los signos de tránsito, para beneficio de todo el mundo, están diseñados en proporciones que la persona los pueda ver a distancia. Porque si un pare yo no lo veo a distancia, prácticamente no me da tiempo a parar. Exacto. Así que yo veo este símbolo octagonal rojo con letras blancas a distancia, porque yo tengo que empezar desde aquí a saber que allí yo tengo que parar. Las señales de los tiempos en el texto bíblico son señales que anticipan que algo va a suceder, pero que me dé tiempo a mí a prepararme, a estar listo. ¿Cuántas parábolas y cuántos mensajes de Jesús no van dirigidos a vigilen, estén preparados, no se duerman, mantengan los ojos abiertos? ¿Qué son esos? Estar atento a las señales. Si Cristo no hubiera establecido estas señales en Mateo 24, la iglesia se hubiera confundido, porque tan pronto los perseguían y los agarraban. Dice, chico, ¿pero qué pasó aquí? Pero no fue eso. Le hicieron eso y ¿qué hicieron? Ya el Señor no nos dijo. Exacto. Ya sabemos que esto va a pasar. ¿Y por qué ha seguido sucediendo? Porque la iglesia ha seguido evolucionando en el tiempo y las señales tienen que seguir corriendo con nosotros hasta que ya sea el momento del fin. No estamos en el fin. Estamos en las señales antes del fin y en un tiempo escatológico que se conoce como el principio de dolores. ¿Cuánto puede durar? Lo que Dios decida que va a durar. Fíjate, Cristo dijo que iba a haber pestes, hambre, terremotos. Las pestes en el texto bíblico, del texto en la palabra original, se traduce o se puede entender como incluso pandemias, epidemias, enfermedades, ¿verdad?, de largo alcance. Estos son procesos de señales cíclicas que se siguen repitiendo mientras la iglesia está en la tierra. ¿Cuándo fue la última pandemia antes del COVID? Hace 100 años atrás. ¿Tuvo el mismo impacto del COVID? No. ¿Alcanzó el mismo número de gente? No. ¿Hizo el daño que ha hecho el COVID? No. Por lo tanto, aquella pandemia
fue una señal para los cristianos de hace 100 años atrás. Esta pandemia es una señal para los cristianos de esta época. Si Cristo no viene pronto, lo más seguro, más adelante venga a lo mejor otra pandemia más grande que va a ser la señal de la otra iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sepa que el regreso de Cristo está vigente. ¿Cómo lo vamos a saber? A través de las señales que se van cumpliendo. Si no, Cristo no lo hubiera dicho. Eso es así. Mientras pasa esto, ¿verdad? Y usted explica, ya está claro, si alguno de nuestros televidentes no lo tenía claro, que este no es el fin de los tiempos, son las señales. Pero la iglesia tiene una labor, tiene un llamado, tiene un propósito. Eso es bueno. Y no podemos estar enfocados en la crisis, en la alarma, en estar haciendo mapas si son o no son, si llega mañana o no llega mañana, porque Él nos mandó a hacer algo. Él nos llamó a hacer algo. Eso es correcto. Mira qué interesante ese planteamiento y vamos a ponerle como 2 o 3 cabezas. Una cabeza. ¿Sabe cuánta gente está interesada en saber quién es el anticristo? Ajá. Dentro del mismo seno cristiano y no se han ocupado porque los suyos sepan quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Eso es así. A mí eso me llama la atención en gran manera. La gente me escribe, ¿quién usted que es el anticristo? Yo no sé y en el fondo de mi corazón ni me interesa. Exacto. Porque a mí, como bien tú planteas, Ivette, a mí me llamaron a predicar el evangelio de Cristo, que las almas vengan a los pies del Señor y que reconozcan el señorío de Cristo. La segunda cabeza, ¿conoce la iglesia a magnitud el señorío de Cristo? Pues mira, yo tengo que decirte que 1% bien alto de la iglesia conoce a Cristo solamente como su Salvador. Y eso es esencial, eso es básico, porque Él nos salva. Pero además de eso, Cristo es mi amigo, Amén. Cristo es mi Señor, Cristo es mi amo, Cristo es mi dueño. Y en la medida en que yo no cree una conciencia de cuánto Cristo tiene sobre mi vida en términos de poder y control, mi relación no va a crecer. Hay gente que me dice, usted todavía es abogado en su mundo secular. Yo no tengo vida secular. Yo no tengo vida secular. Cuando usted viene a Cristo, usted mata su vida secular porque su vida secular desaparece para entregarle toda la vida a Jesucristo. Es como piensan que tenemos una capa. Una capa. Que uno la cuelga. Ahora soy cristiano, ahora no. Ahora estoy en mi plano secular, ahora estoy en mi plano cristiano. Vivimos para Cristo. Esa es la mentalidad. Entonces eso hay que manejarlo. Pero estamos más interesados en señales, en esto y lo otro. La tercera cabeza, entonces, es del grupo de personas que se esconde detrás de la profecía y no hacen lo que tienen que hacer. Exacto. No, porque esto está en la Biblia. No, porque esto está escrito. No, que hay que esperar al Señor. Es más, que el Señor venga ahora mismo para que se acabe todo esto. No, esa no es la actitud. No. ¿Y qué hacemos con por tanto ir? La actitud es ir y predicar este evangelio. No es a toda arranque criatura. Y escóndete. Es ir a predicar a todo el mundo, incluyendo aprovechar las crisis, que es donde la gente está sensible, para acomodar el evangelio como un mensaje de esperanza. La iglesia tiene que salir de las 4 paredes. Eso es así. La iglesia tiene que embarcarse en un proyecto misionero. ¿Por qué? Porque hay una profecía que tiene que ver con la iglesia, que dice, cuando este evangelio sea predicado en el mundo entero, ahí es. entonces es que viene el rey. Por lo tanto, mi responsabilidad es predicar este evangelio y no cederle a nadie que no sea un cristiano el que esté predicando como las piedras hablando. Porque si lo que hay es un borracho y Dios quiere salvar gente, va a usar el borracho, aunque el borracho no se dé ni cuenta de lo que está pasando. Y eso ni lo santifica ni lo salva, solamente lo usó. Pues yo no quiero que Dios tenga que recurrir a eso cuando tiene voces dentro de la iglesia para poder proclamar el reino de Cristo soberano y absoluto que regresa por lo suyo. Otra gente piensa y dice, bueno, lo que pasa es que el mal va ganando y me pareciera como que Dios está ausente. Séptimo día de la creación. Dios se descansa en español. En inglés, He rest. ¿Qué significa? Que se sentó sobre su creación. Qué lindo. Para determinar que Él es el dueño. Dios no ha negociado su control ni su poder con el mundo. Al contrario,
lo que dice es, el cielo es el trono del Señor y la tierra el estrado de sus pies. Qué lindo, qué lindo. Profesor Magdiel, pudiéramos seguir aquí, yo creo que se pueden hacer varios programas de este tema. Amén. Y ya en esta última parte en la que estamos hablando de por tanto ir y del cumplimiento de esa profecía que usted acaba de mencionar, como misionera me apasiona. Amén. Porque quisiera que todo el mundo entendiera que, como usted dice, no estemos buscando la cara del anticristo, no estemos buscando si viene, no viene, si ya llegó, si no llegó, si las señales, si son o no son. Tenemos que seguir haciendo la labor. Tenemos todavía culturas que no han escuchado de Jesucristo. Tenemos etnias que jamás han escuchado y nos estamos ocupando cuando ya Él dijo que todos tenían que escuchar para que Él llegara. Gracias por este tiempo. Gracias por dejarse usar por Dios para traer luz a la iglesia de Cristo aquí en la tierra, permitirnos conocer los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y aclarar todas estas dudas que a veces surgen de lo que la palabra establece. Le invito a ustedes que busquen en su palabra, que escudriñen la Biblia todos los días para que puedan identificar estas señales de las cuales estamos hablando. Una vez más, gracias, Apóstol Wanda Rolón, por este tiempo, por permitirnos traer este mensaje, bendecir al pueblo con este programa. Le damos gracias a cada uno de los televidentes. No desmaye, no desmaye. Cristo viene, Cristo viene. De que viene, viene. Y va a buscar una iglesia, una novia blanca, que esté blanquita, sin manchas y sin arrugas. Y esa iglesia somos usted y somos nosotros. Estamos aquí para bendecirlo, para poder decirle que todo lo podemos en Cristo, porque la fortaleza viene de Él. Vamos a orar rápidamente, profesor Magdiel. Hay muchas personas que estos tiempos le ponen nervioso y Dios nos mandó a tener paz, a vivir en paz. A paz nos llamó el Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido compartir de lo que tu palabra establece y de los tiempos que estamos viviendo. Bendecimos la vida del profesor Magdiel Narváez, Señor. Gracias, sigue usándolo con poder. Te pedimos, Padre, que cada uno de los televidentes, Señor, pueda recibir esta palabra y tener la paz que tu palabra establece, que sobrepasa todo entendimiento. Y que podamos, Señor, entender que para este tiempo tú nos has llamado a provocar, a llamar a otros, Señor, a ser salvos, Padre, a traer salvación a esta tierra. Que no importan los conflictos que se levanten, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y estamos llamados, Señor, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Padre, bendecimos la audiencia, te damos gracias, Señor, una vez más. Nos despedimos de este programa Conversando con Wanda Rolón en el nombre de Jesús. Sea usted más que bendecido. Amén. Amén.